Nos es grato saludarlos, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Juan Millán Orrego. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. Y que les habla Raúl Medina. Durante esta semana, y bueno, durante todo este trimestre vamos a estar estudiando acerca de la promesa, la gran promesa de Dios, el pacto sempiterno de Dios. Y en esta oportunidad hemos estado conversando acerca de conceptos básicos del pacto. Tú mencionabas que quizás la palabra básico, para que no se entienda mal, quizás es otro concepto, ¿no es cierto? Como decir... Conceptos fundamentales. Fundamentales del pacto. Tan fundamentales son que un autor dice que si logramos entender esto, el resto va a ser entendible, todo el resto de la materia que va a venir, todo el estudio. Yo recuerdo que a veces en los inicios de materia, profesor decía, mire, esto es básico para lo que van a entender ustedes después. Si captan esto, el resto va a ser muy fácil entronizarlo, meterlo en su mente. Y yo creo que aquí estamos en ese sentido pensando en eso también. Fíjate, Raúl, que una vez que se produce la intromisión del pecado en el mundo, se establece entonces una nueva estructura relacional que se llama en la Biblia pacto, ¿ya? Siempre se asume con la palabra pacto que el hombre es pecador y que necesita ser rescatado. Y fíjate que cuando revisamos la lista de palabras sobre pecado, hay muchas en la Biblia, muchas, ¿ya? Tanto en hebreo como en griego, ¿no? Y naturalmente el pecado tiene nociones morales, nociones éticas, de conducta, ¿no? Eso es una parte. Pero hay otro aspecto que es muy interesante para mirar la Biblia, el Antiguo Testamento en general. El pecado es un término relacional, pero en este caso es una relación negativa, es decir, hacer algo, romper algo, salirse de una relación, de una alianza, salirse de un pacto. Pecado es eso, querer salirse del pacto, querer labrar la felicidad en nuestros términos y a nuestras expensas. Y eso una y otra vez acaba en desastre. Y el Señor lo presenta con sus muchos caracteres en la Biblia, de gente que cayó en pecado y que cayó en infelicidad, en sufrimiento, pero Dios en su misericordia y en su gracia eterna, una y otra vez viene en rescate del hombre, porfiado, ¿no es cierto?, duro de cerviz, como dice la Biblia, una y otra vez. Por eso que siempre el pacto es para pecadores en bancarrota que han establecido una relación con el enemigo de Dios, ¿ya? Una relación que rompe, una relación negativa que rompe la relación positiva y de bendición con Dios. Allí en Génesis capítulo 17:2 dice, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. O sea, Dios inicia la relación, coloca un pacto y da una promesa de bendición. No es el pacto y ahora arréglatela, sino que va a estar detrás la bendición de Dios cada día. Y fíjate que le dice, te bendeciré, te multiplicaré. ¿Y a quién se lo dice? A un par de ancianos y la mujer estéril. Es decir, humanamente no hay por dónde, pero como el poder y la gloria son de Dios, Dios finalmente le dice a Sara que tendrá un hijo, el hijo de la vejez, el hijo de la promesa, el hijo del milagro, ¿no? La honra y la gloria son de Dios, ¿ya? Así funciona el pacto. Ahora, uno tendría que tomar esto y hacerlo particularmente presente o individual, ¿no es cierto? Dios también hoy día hace pacto con uno y lo tiene extendido, dado gratuitamente. O sea, uno mira y dice, qué difícil es esto. Y resulta que el andar con Él lo hace fácil. Y uno va viendo, y no ve todo, sino que va viendo de a poco cómo se va esa relación enriqueciendo. Y algunas personas dicen en algún momento, ¿cómo pude yo andar por estos caminos? ¿Cómo pude yo hacer esto? ¿Cómo en mi mente se fraguaban, ¿no es cierto?, ciertas situaciones? Fíjate que en el caso de Abraham, hablando de estas nociones básicas,
Aquí en 17.1, el Dios que se aparece es el Shaddai, la expresión hebrea, que significa el Dios todo suficiente, que derrama bendiciones, ¿no? Pero como tú decías, hay una condición: si caminas delante de mí, serás sin mancha. Es decir, es un caminar, es una relación. Y el cristianismo se lo llamó también originalmente el camino, ¿ya? Porque no es algo dinámico de relación, de amistad con Dios, ¿ya? Y que naturalmente envuelve todas las vicisitudes que uno pasa por la vida, buenas y malas, y Dios promete estar allí, ¿no es cierto? Así que caminar delante de Él significa obedecer, perseverar, ¿no? Sé perfecto, dice, y el Shaddai, el Dios Todopoderoso, Él te sostendrá, ¿no? Aquí se nos viene una parte del Sermón del Monte del Señor, cuando ahí en Mateo 5:48 dice: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Y uno piensa, qué perfección, pero qué llamado, ¿quién puede llegar a este blanco, ser perfecto? Pero ahí en los versos anteriores, el Señor nos muestra que la perfección en la Biblia no es un estado ontológico del ser, sino que es una relación perfecta. Porque dice ahí, oye, si tú saludas a tus amigotes y no saludas a las otras personas, eso mismo hacen la gente del mundo, ¿ya? Entonces ahí dice, ser perfecto. En este caso, ser perfectos es ayudar al prójimo, es saludar a todos, no ser elitista, no ser exclusivo, esas ideas. Y luego en Mateo 19, con el joven rico, está la segunda alusión a perfección, ¿no es cierto? Vende todo lo que tienes, etcétera, etcétera. Y dalo a los pobres. Y entonces es una perfección bien dinámica. No es una sábana nueva, blanquísima, tu carácter. No, el Señor ha provisto para que en el caminar, si se manchan tus pies, entonces el Señor quiere lavar tus pies. Quiere cada día tener una relación contigo y perdonarte cada día. No hay edad para aceptar al Señor porque, como tú decías, eran viejitos. Y si uno mira el primer versículo, dice, era Abraham de edad de 99 años. Sí, pues andaba por el departamento geriátrico y Dios lo llama que visite el departamento pediátrico, porque se van a tener guagua. Y la señora no cree. Se ríe. Pero le cambian el nombre, interesante, ¿eh? Sí. Para perpetuar esa idea de que Dios está siempre presente para ayudarnos en las situaciones más difíciles. Vamos a seguir conversando acerca de estos conceptos básicos del pacto. Vamos a centrarnos ahora en el pacto con Noé. Noé es característico en la Biblia, una de las situaciones más terribles que ocurrieron al ser humano, pero aquí hay un pacto. Y Dios le dice en Génesis capítulo 6, 18, más estableceré mi pacto, ese más, ese pero, entonces, interesante esa palabrita, más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. O sea, la salvación era ¿para quién? Para el que estaba haciendo el pacto, su familia. Fíjate que el pacto, que puede tener sus complejidades como también sus enseñanzas simples, porque es relaciones, acuerdo. Todas estas grandes doctrinas de la Biblia están envueltas en pañales familiares. Todas estas grandes verdades que Dios nos da para entenderlas con la mente y aceptarlas con el corazón, están envueltas en humanidad, porque es Noé y su familia, es Abraham y su esposa, y es Jacob y su esposa y sus hijos. Siempre son familias, ¿no? Dios actúa en ambientes concretos, íntimos, como es una familia. Así que yo creo que las familias que nos escuchan debiéramos de una u otra manera sentirnos identificados con estos personajes, pero principalmente identificados con un Dios que ama las familias, que ama esta estructura, papá, mamá, hijos, ¿no? A veces vienen abuelas, sobrinos también, un poco más extendida la familia, pero que en todo caso es capaz de, en medio de la multitud, de los millones y millones en el mundo, amar familias. A Dios le gustan las familias. A la iglesia le encantan las familias porque así da un testimonio completo, holístico, con el mensaje de Dios. Ahora uno piensa, y este pacto con caso Noé era unilateral.
Dios le ordenó que hiciera y él tenía que cumplir, o había una respuesta que no tenía que hacer? Bueno, nunca fuerza, Dios invita, siempre. Invita desde el interior del arca, vamos a decir, vengan y entren. Invita desde la cruz, vengan a mí. Siempre es así. Dios no coerciona, no obliga nada a nadie. Pero Él se ha revelado como un Dios de amor, como un Padre amante. Y esa revelación sí demanda una respuesta, que es una respuesta o de fe o de incredulidad. Pero lo interesante es que uno mira a Noé y está haciendo cosas, cosas realmente que son extraordinarias. Pero Dios, por otro lado, está entregándole evidencia de que su pacto se va a cumplir, lo que Él dijo se va a cumplir. Claro. Primero el diluvio, que los va a cuidar, que los va a sacar, los va a proteger. Y esas indicaciones estaban de tal manera que ellos entraron. No los tomó Dios, los colocó dentro del arca, sino que ellos entraron. Pero entraron después que vieron que todos los animales vinieron de una manera prodigiosa, milagrosa. Claro. O sea, interesante cómo Dios actúa con las personas. Bueno, recuerda que cada martillazo que daba, cada golpe en la construcción era un verdadero sermón y un acto de fe. Porque Dios le dijo, construye un arca, y Adán no tenía idea de qué es lo que era que emergiera de los abismos del mar tanta agua o que cayera otro resto desde los cielos. No tenían precedente. Fue un acto de fe y la salvación un acto de gracia. En el caso del pacto con Abraham, Dios, allí en el capítulo 12, como tú decías, parece que cambia aquí la escena. ¿Y qué le dice Dios? Mira, Abraham, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de la tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y luego agrega, no solamente para él, sino dice, bendiciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Está incluido usted, amable oyente. No está fuera de esta linda bendición de Abraham. ¿Te parece este pacto de Dios con Abraham? Bueno, uno se asombra de que Dios elija a estas personas con tan bajo potencial, digamos, ¿no? En términos de edad, más o menos 90 años o algo más, y una mujer estéril. Yo siempre me asombro con esto, pero también hay una cuestión de riesgo, ¿ya?, que está incluida dentro de la fe. Cuando tú crees en Dios, se asumen riesgos. Y el riesgo más grande que se nos enseña en la Biblia es el riesgo de la cruz, porque nuestro Señor pudo haberse perdido también si cedía a las tentaciones del diablo. Tentaciones que incluían a un Salvador sin cruz, a uno que recibía por postrarse los reinos de vuelta, y Satanás miente porque nunca los reinos fueron de él, los usurpó, pero no eran de él, ¿no? Entonces, en la Biblia hay riesgos, y en la vida cristiana hay riesgos, ¿ya? Pero Dios nunca ha cortado su mano para sostener a sus hijos. Cualquiera persona que nos diga, mire, acepte a Cristo y no va a tener ningún problema, yo no sé qué evangelio está leyendo, pero no es el de la Biblia. Generalmente personas que aceptan a Cristo empiezan a tener alguna dificultad que antes nunca habían tenido. Claro, si ahora están orientados hacia el Señor y Satanás está enojado. Satanás no le gusta perder a sus seguidores, ¿ya? Satanás está derrotado, pero no ha reconocido todavía su derrota. Y mientras más daño hace a los hijos de Dios, él quiere hacérselo a Cristo, porque su odio es contra Cristo y por extensión contra la iglesia de Cristo. Por eso que nosotros tenemos que ser responsables al decir a través de la radio y usted a través de su Biblia, para ver que profetas, por ejemplo, como Daniel, pasaron de una experiencia dramática en otras. Y en cada una de esas experiencias dramáticas, Dios nunca los abandonó. Dios siempre los preparó para una lucha espiritual futura. Dios nunca abandona, Dios siempre nos prepara para la lucha espiritual. Esa idea que tú mencionas de que siendo cristianos van a desaparecer los problemas es una idea equivocada, porque Dios promete bendición y protección.
Si no aparecieran esos problemas, Dios no te diría, te voy a bendecir y te voy a proteger, te voy a cuidar hasta la última instancia de tu vida. Nos vamos a centrar ahora en este instante el pacto con Moisés. Es un pacto extraordinario que Dios hizo con un hombre que también hizo algo extraordinario en la liberación de el pueblo que estaba esclavo allí en Egipto. Dice Génesis 6.1, para introducir nuestro tema, justamente hablando de esto, Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir y con mano fuerte los echaré de la tierra. Esta es una introducción, pero que está basada en varios acontecimientos que antes han ocurrido con Moisés. El mismo llamado, el pacto que hace: quiero que tú vayas, estás preparado, ahora ya terminaste el doctorado, digamos, en el desierto, ahora te puedes ir realmente a librar al pueblo. ¿Te parece a ti este pacto con Moisés, un pacto eterno? Fíjate que la lectura que tú comenzaste a compartir aquí en Éxodo 6.1 alude a un pacto previo, al pacto con Abraham, porque dice aquí, verso 6.3 de Éxodo: y aparecía Abraham a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Así lo conocieron, ¿no? Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos, porque algunos hablan de esta última parte como una interrogación, ¿eh? ¿No me di a conocer a ellos? Sí, Dios se dio a conocer a ellos como un Dios omnipotente. Más adelante vamos a ver, y aquí mismo vamos a ver, que Dios se revela a ellos como un Dios redentor, porque los redime de las cargas pesadas de Egipto, como dice acá, verso 5, asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Raúl, cuando Dios se acuerda, Dios hace algo. A veces nosotros nos acordamos de nuestros padres, nuestros hijos, y no hacemos nada, ¿no es cierto? Cuando el hijo esperaría que uno vaya por ahí y le mande una platita, ¿no es cierto? Bueno, pero en este caso de Dios con el hombre, cuando Dios se acuerda, no tiene meramente una reminiscencia estéril, sino que Dios se acuerda y hace algo. Y lo hace, dice, acordándose de mi pacto. ¿Por qué Dios los liberó de Egipto? Porque Dios se acordó del pacto que había hecho con Abraham. Así que ya en el pacto con Abraham estaba incluidas en el espíritu estas liberaciones, ¿no es cierto? Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, Éxodo 6.6, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Es decir, notas tú que Faraón no solamente quiso, digamos, intrometerse en el ambiente laboral, haciéndoselo más pesado, sino que impedía que adoraran al verdadero Dios. Por eso que el pedido siempre fue: deja ir a mi pueblo para que vayan a adorar mi nombre, a adorarme en el desierto. Y Faraón también se negó a esto. Entonces nosotros vemos que hay unido aquí la cuestión trabajo desproporcionado, abusivo, con el hecho de ahora ir al desierto a adorar. Cuando van al desierto a adorar, Dios le provee el maná. Es decir, era un trabajo mínimo para una adoración máxima, ¿ya? El orden se rompe, el orden que se llamaba esclavitud en Egipto, ahora es servicio a Dios en adoración, alabar a Dios, adorar a Dios. Y entonces ellos entienden lo que es verdadera libertad. Pero me temo que el pueblo de Israel no estaba tan preocupado de su libertad como Dios estaba preocupado de la libertad de ellos, ¿eh? Y eso ya sería otro capítulo para discutir, ¿eh? Pero lo interesante es que Moisés recibió todas las herramientas necesarias para ver que lo que Dios estaba haciendo, prometiendo, se iba a cumplir. Porque recuerdas tú, les dice, por ejemplo, en el versículo 3 ya aparecía Abraham. O sea, mira Moisés, yo no estoy solamente la primera vez intentando salvarlos. Me aparecía Abraham, a Isaac, a Jacob, como Dios omnipotente. Más en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Pero ahora me estoy dando a conocer a ti. ¿Te acuerdas? En esta otra dimensión. En una nueva dimensión. Es el mismo pacto, claro, pero otra naturaleza, otro. Por eso Dios mismo tiene varios nombres, ¿no? Elohim, El Shaddai, etcétera, ¿no? Porque actúa de manera dinámica en la historia en relación a las necesidades de su pueblo.
Y no solamente realmente en base a sus necesidades, sino que en base a su amor permanente, ¿no? Claro. Dios no cambia, Dios es fiel. Nosotros cambiamos, somos ingratos, pero Dios permanece fiel. En relación a eso que estamos conversando, vamos a ver ahora el nuevo pacto. Y es bueno dejar claro que el pacto nuevo no es nuevo, sino que es el mismo, que tiene un nombre, unas características, unas dimensiones distintas. Dios ha estado trabajando de tal manera que lo hace así. Y de hecho, la Biblia nos habla de un nuevo pacto, de una nueva relación que Dios quiere tener con nosotros. Y no es nuevo en ningún sentido, sino es el mismo con algunos agregados. Yo estoy leyendo aquí Jeremías 31-33. Incluso habíamos leído un poquito antes. Dice, 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. O sea, te fijas, después de este instante de lo que ha pasado. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Nosotros vemos aquí un deseo, el deseo de Dios de siempre, de internalizar, que nosotros internalicemos su voluntad, que no tengamos una obediencia así externa, por temor, por miedo a las consecuencias, sino por amor, una cosa interna. Entonces, en la progresión de estos pactos, uno ve que el primer significado de nuevo es el sentido de renovado o restaurado. Pero está la enseñanza de que la segunda cualidad no estaba presente antes, ¿no? Dios se revela a su pueblo en un sentido, a una comunidad de fe, con Abraham, un pacto con los que creen. Pero con Moisés se revela como un Dios redentor, que también es necesario creer en Él, tener fe en Él. Pero ahora es un Dios que derrota a los egipcios, acaba con el ejército de Faraón de manera de liberar a su pueblo, los redime. Lo que vemos aquí que el pacto es un pacto renovado, que tiene características que el antiguo no tenía, pero es el mismo pacto, enriquecido, aumentado, desarrollado, un desarrollo ulterior, pero siempre es el mismo pacto porque está el mismo Dios detrás. Y Dios ha ido colocando, ¿no es cierto?, la fuerza, el empeño. O sea, sigue Dios manteniendo su pacto de relación de Dios con Él. O sea, Dios inicia el pacto y Dios lo va a terminar, lo va a concluir, va a hacer que nosotros logremos, ¿no es cierto?, de alguna manera llegar al lugar que Él quiere, al Edén renovado. Queremos agradecerles porque ha estado con nosotros, a los oyentes, los invitamos para la próxima semana. Vamos a seguir estudiando las lindas cosas de la promesa del pacto eterno de Dios. Que el Señor esté con ustedes. Será hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana.